Hola, hola, hola. Bueno, un par de minutillos me ha pillado el toro. Bueno, alguno ya estaría pensando que como hoy es festivo en muchos sitios, pues que no íbamos a estar aquí, pero bueno, aquí no. Y yo no suelo hacer fiestas. Mirad, después de lo hablado el martes sobre los niveles de conexión, la búsqueda y el intento de conocimiento del vacío interior. El repaso por los tres niveles y las preguntas, ¿no? Habría que repetirlas, pues eso, infinidad de veces para que se quedaran grabadas, pero es extraño y variable, ¿no? El comportamiento es tan voluble todo la intención humana en tantas cosas como nos planteamos, que a veces uno se tendría que plantear, ¿no? Si yo me tengo que hacer estas preguntas todos los días, hombre, pues igual no te las tienes que hacer todos los días, pero si las tuvieras apuntadas, el hecho de echar una mirada por encima cada mañana, o cada mediodía, o cada tarde, o cada cuando sea, ¿no? Y verlas por encima, ¿no? El cómo me veo a mí mismo, cuál es el valor de mi vida, qué significado tiene todo esto, por qué estoy aquí, cuál es la razón de tanto sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que quiero matar con tantos procesos de autodestrucción, ¿no? Preguntarse cómo me veo a mí mismo con relación a otras personas, a otra gente, ¿no? Y sobre todo cómo me veo a mí mismo con relación conmigo mismo. Porque la clave de toda esta historia empieza en uno. A veces el estar siempre proyectado, focalizado en los demás, en los modelos que tenemos, y que todos de chicos hemos tenido, ¿no? Algún modelo, alguien que nos ha facilitado el camino de manera significativa. Yo con el paso de los años a mí me vienen sobre todo un par de profesores, un par de curas, y mira que yo no soy ya muy para allí, pero hay un par de curas, don José Luis y don José María, de dos salesianos, que a mí el uno me insufló en vena la pasión por la lectura, ¿no? No se me va a olvidar nunca el correo del zar, ¿no? Miguel Strogoff, pues, aquella historia a mí me llegó a apasionar tanto, y este hombre era un auténtico apasionado de los libros, y siempre he dicho que mi modelo educativo, más allá de lo que pude estudiar, que no fue demasiado por circunstancias diversas, pues ha sido la lectura. La lectura, la pasión por los libros, la pasión por leer. Y el otro profesor fue la música, ¿no? La música, lectura y música y lectura, que se fueron abandonando por culpa del alcohol, ¿no? Y quizá en mi proceso de rehabilitación, dos soportes claves de mi relación conmigo mismo ha sido reencontrarme con la música y con la lectura. Es que no puedo decir lo contrario, porque esto ha sido así, ¿no? Es lo que más tiempo me ha llevado. El estudio, lógicamente, de las adicciones quizá duplica con mucho a todo, ¿no? Pero son pasiones de las que yo disfruto. Así que lo que yo os estaba intentando decir martes, y voy a seguir diciendo hoy, es que la activación de la conexión de uno con uno mismo se produce por el contacto de los tres niveles, del nivel primero, del nivel segundo y del nivel tercero, partiendo de la búsqueda de las respuestas. Es decir, tú te planteas las preguntas, y en la búsqueda de respuestas los niveles se van conectando, ¿no? Es una especie de circuito interior, un circuito electrónico, un circuito técnico que hace que se vayan conectando unos niveles con otros, ¿no? Y el cuento de la ciudad de los pozos fue lo que a mí me hizo ver mucho, pues, en cómo esa conexión se va produciendo con otras personas. Pero cómo soy yo el que busca el agua, ¿no? Y profundiza dentro vaciándome de contenidos, en mi caso, de toda la morralla y podredumbre que llevaba dentro durante años, de miedo, de frustración, de sufrimiento y de todo aquello que me adornaba, ¿no? Porque mi yo estaba perdido bajo todas esas capas
de padecimiento que me aislaron, ¿no? Bajo capas de aislamiento. De ahí que quizá el milagro de la rehabilitación sea el impacto emocional que produce, que al menos se produjo en mí, al ser tocado por otra persona después de tanto esfuerzo por estar recluido dentro de mí, ¿no? Y yo nunca dejé que nadie se acercara. A mí no se acerca nadie, o sea, yo era terrible en eso, ¿no? Mis miedos y mis inseguridades eran brutales y no sé si decir 2 personas, quizá ni 2, se habrán acercado a mí de verdad a lo largo de mi vida activa, ¿no? Quizá 2 sean demasiadas. Una y de aquella manera, ¿no? Así que llegar a un grupo de rehabilitación y nada más sentarme y empezar a escuchar a aquella gente, sentirme tocado, no agredido, no agredido, tocado. Aquel toque era revitalizante, era reconfortante, era... Joder, ya he llegado, ¿no? Porque para mí fue la sensación de ya está, se acabó la huida, ya está, se acabó la búsqueda, ya está, ya llegué, ¿no? Ese sentimiento ha sido inigualable a lo largo de toda mi vida, ¿no? Desde que pisé por primera vez aquel grupo de rehabilitación, el escuchar lo no sé si eran las palabras, cómo las decían, el juego de palabras, la conjunción de todo aquello, el sitio, el entorno, las caras, la expresión, la sonrisa permanente, todo aquello que llegó a abrir pues en canal a alguien tan hermético como yo. Todavía tengo la sensación de que proyecto una imagen de hermetismo y seguramente la tengo porque toda mi vida he sido una persona aislada, ¿no? y temerosa, y eso pues muchas veces hay quien lo percibe y hay quien lo percibe con mucha intensidad, ¿no? Y automáticamente también se pone a la defensiva. Es lo que hay, las células espejos funcionan así, ¿no? Entonces, ese yo perdido bajo tantas capas de aislamiento recibe el impacto de que alguien sin el más mínimo esfuerzo lo toca. Y se caen todas las barreras. A mí se me cayeron todas las barreras. Ahí empecé en las tardes de grupo, en el compartir, en la necesidad aguda de sacar, ¿no? Y de compartir, pues como el agua del pozo, ¿no? Del vergel. Yo es que desde aquel día no he parado de sacar agua, ¿no? Y seguramente he mojado a gente que no se quería mojar, pues seguramente, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido un pozo interminable de agua. Y es tremendo el poder decir que cuánto ocupa el vacío, ¿no? De cuántas cosas había en el vacío. Cómo tenía yo todo mi hueco lleno de tanto y de tanto y de tanto, y todo tan malo. Y debajo de todo eso, eso que el otro día ayer me decía alguien que vino aquí buscando ayuda y me decía, ¿y si lo que encuentro no me gusta? Y yo le dije, ¿y si te gusta? Y el hombre me miraba como diciendo, madre mía, con la historia que llevo a mis espaldas, ¿qué va a haber dentro de mí que me pueda gustar? Ya, es que yo también estaba así. Y hay cosas muy buenas dentro. ¿Por qué van a ser malas? Hemos metido muchas cosas malas, eso es verdad, y tenemos un concepto de las situaciones un concepto adictivo de las situaciones, y es natural, no podemos tener otro, ¿no? El hecho de que por cometer un error uno es un error, ¿no? Por caer en una... no sé, en una incoherencia uno ya es incoherente, ¿no? A mí no hace mucho me lo dijo alguien y me molestó porque tengo la sensación de que quien lo dijo pues no sabe de esto, ¿no? Y debería de saber, ¿eh? El que no sabe, porque no sabe, ¿de acuerdo? Pero quien debiendo saber no sabe y por una incoherencia se permite el hecho de juzgarte como algo así como... Yo no creía que fuera
esta persona fuera tan incoherente. No, no. Hombre, cometer una incoherencia no es ser incoherente, es cometer una incoherencia. Y cometer un error no te convierte en un error, te convierte en alguien que ha cometido un error. Y ahí se queda la cosa. Podemos tener incoherencias y podemos tener contradicciones y podemos cambiar de opinión y podemos cambiar de planteamiento y podemos cambiar de muchas cosas, ¿no? De modo que aviso a navegantes, para que a nadie le pille desprevenido lo que pueda venir, ¿no? Es que a veces pues nos metemos en estos juicios de valor que no conducen a nada, porque nadie es nadie para juzgar a nadie. Esto lo tenemos que tener claro. Yo vivo en mi lucha permanente conmigo mismo hacia mis cauces internos. Y tú las tuyas y el otro las suyas. Y en ese camino pues nos vamos a ver incoherentes, nos vamos a ver controvertidos, nos vamos a ver perdidos muchas veces y nos vamos a ver a veces pues sin saber por dónde coño salir del agujero, ¿no? Pero el camino está el hecho del camino es andarlo y seguir andando y que ese contacto nunca se apague, ¿no? Mientras estés focalizado en ese interior, el contacto no se va a apagar y seguirás encontrando cosas que realmente merecen la pena, porque no hay nada que no tenga que merecerla. Si tú haces un trabajo de rehabilitación en condiciones y sacas toda tu basura fuera, lo que va a quedar dentro no es la basura, no es la basura. Lo que va a quedar dentro es esa parte de ti que te trajo en busca de ayuda a un centro de rehabilitación, donde viniste buscando la forma de dejar de consumir y te encontraste con la fórmula para encontrarte a ti mismo. Entonces, ese es el proceso de rehabilitación. Y ese es el tema del vacío interior, o a donde nos lleva el tema del vacío interior. Porque cuando estamos en activo, normalmente uno no ve la diferencia entre las cosas que hace como persona y las que genera la adicción o las que se hacen bajo el influjo de la adicción. Yo siempre suelo comentar aquí que sobre todo cuando viene gente nueva, digo que es que yo tenía la sensación de llevar a mi lado a un idiota, otra cosa, que era el que hacía todas las pifias. Y a veces me miraba asombrado a lo que estaba haciendo, porque no me lo podía creer muchas veces al día siguiente lo que me contaban que había hecho o que había dicho, ¿no? Tenía la sensación esa de un desdoblamiento de personalidad y conmigo iba algo o alguien que cometía todas las fechorías y yo pues estaba ahí como metido dentro, asustadito, viendo un poco lo que pasaba y esperando que las consecuencias no fueran peores de las previstas, ¿no? Si es que había alguna previsión de consecuencia, que raramente la había. Entonces, la droga o la actividad adictiva o lo que sea aquello en lo que consiste la adicción de uno, pues se convierte en algo indistinguible del yo, se convierte en la esencia de todo, se convierte en una especie de poder insuperable y ahí te ves atrapado, ¿no? Porque la adicción afecta al ser humano pues mucho más allá que cualquier otra enfermedad física. Esto es tan tremendo y tan insuperable que nos afecta física, mental y emocionalmente. Es decir, no hay nada, no hay una célula en el ser humano que se escape al influjo de la adicción. Por tanto, no estamos adictos, somos adictos. Es una cuestión de ser, no de estar. No es algo pasajero, es algo permanente. Y esto no va a cambiar. Yo no voy a dejar de ser lo que soy. Voy a dejar de estar borracho, eso sí. La borrachera es una condición pasajera, pero mi adicción, mi alcoholismo, es una condición permanente. Es una enfermedad crónica, eso no se va a separar de mí, pero las partes internas de mí que buscaron una salida a ese pozo en el que me fui metiendo sin saberlo, o mejor dicho, a todo aquello con lo que fui tapando mi pozo interior, pues están dando la vuelta, tienen que ir dando la vuelta. La adicción es un proceso que hay que entender teniendo o valorando muy mucho que una enfermedad como esta, a un nivel meramente racional, no se puede llegar a entender. Hay que aceptar que la enfermedad va más allá de lo racional. Entre otras muchas razones, pues porque es mental y porque es emocional. Entonces, si queremos entender esto de una manera racional, con una cabeza racional y en un entorno racional, aquí es donde chocamos muchas veces con los técnicos o con los expertos. No voy a hablar más de los expertos, hoy no, porque ya estoy un poco cansado de hacerlo. Es cuando chocamos desde su concepción racional técnica de la enfermedad, cuando chocan con alguien a quien hay que raspar mucho más
y de muchas maneras más diferentes para encontrar esa coherencia racional que el estudio, que el conocimiento técnico te dice. Porque, claro, el hecho de que la gente diga, y es cierto que se dice que solamente un adicto puede entender a otro adicto, que solamente un adicto puede comunicar a niveles más profundos con otro adicto, viene de ahí. Estamos en otra frecuencia de onda y muchas veces los planteamientos técnicos a nosotros no nos llegan porque nuestra emisora está en otra clave. El llegar a conocer esa frecuencia de onda y estar en ella solamente está al alcance de los que hemos padecido ese infierno, ¿no?, en el que hemos estado metidos. Entonces, nos tenemos que empezar a adaptar a esa vida interna, a esa vida interior, porque es que si no, ¿cómo vamos a comprender el dilema de una persona de nuestra condición, ¿no? El dilema interno en el que uno se ha estado pegando con la vida y sus procesos prácticamente desde que lo parieron, ¿no? Siempre pegando bandazos de un sitio para otro, sin entender y sin entenderse, sin saber muy bien por dónde te venían los palos, ni cuando los dabas, por qué los dabas. Es decir, una vida descontrolada porque uno ni siquiera tiene la sensación de estar viviéndola, ¿no? Parece que la está viviendo alguien ajeno por ti. Y eres un espectador extraño de algo que está ocurriendo en ti, pero que no acabas de entender absolutamente nada. Vives, o menos yo vivía ajeno a la realidad. Me forjaba mi fantasía y vivía en ella. Y cuando encontré el alcohol como solución para relacionarme mínimamente con la realidad, porque para eso lo usaba yo, pues empecé a creer que, bueno, que tenía un soporte, una muleta que me iba a ayudar a andar el resto del camino. Pero la muleta se convirtió en garrote y me fue sacudiendo palos hasta que acabé encima de un puente. En mi caso esto ha funcionado así, porque la mayoría de la gente que consume o que se comporta adictivamente lo solemos hacer pues para aliviar algún dolor físico o emocional. Lo podemos hacer para celebrar ocasiones especiales, lo podemos hacer para facilitar nuestra integración social, o lo podemos hacer simplemente para pasarlo bien. Bueno, vale. El uso de todo tipo de sustancias, tanto legales como ilegales, o el comportamiento adictivo, pues por esta serie de motivos, es mayormente bien aceptado en la sociedad. Aunque se nos vayan los frenos muchas veces, pero bueno, son razones que la sociedad acepta. Pues porque tengo un agobio, porque mi jefe tal, o porque mis empleados esto, pues porque hoy es San Pito Pato y mañana San Pato Pito, y porque, bueno, pues porque es que me cuesta mucho trabajo hablar con la gente y así pues tengo la boca más suelta y tal. O es que tengo ganas de divertirme. Ya está, ocio. Ocio, consumo. Claro, este último enclave es el que maneja, el que gobierna la sociedad actual. Es decir, trabajo y ocio, el trabajo como sea, donde sea y el tiempo que sea, y el resto tiene que ser ocio, y ocio es consumo. Salgo de trabajar, no me voy bueno, mucha gente lo hace, pero me entendéis, ¿no? Que incluso el deporte ya es, más que ocio, es un compromiso con la salud o es un compromiso social, pero ocio es barra de bar, ocio es consumo, ocio es... Y claro, lo llegamos a integrar tanto que toda nuestra vida, que es un cumpleaños, que tenemos que hacer una comida y regarla bien regada, que es el aniversario de tal o no sé qué, que tenemos que celebrar que hemos ganado la copa o que la hemos perdido. Estamos con la misma historia, ¿no? Y todo se celebra en este país, todo se celebra con un vaso en la mano. Y luego el acompañamiento que viene detrás, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que todo este tipo de celebraciones, para algunas personas que desarrollamos muy prontito la tolerancia a esos consumos, o a esas conductas, pues nos metemos en una trampa de la que luego es muy difícil salir. Y es muy difícil salir porque lo que al principio se puede arreglar con un par de tragos o con un par de dosis o con un par de apuestas para sentirse bien, pues en poco tiempo se convierten en absolutamente insuficientes para saciar esa necesidad de gratificación que tenemos. Naturalmente eso nos lleva a un incremento, gracias, entre otras cosas, al desarrollo de la tolerancia, porque soportamos muy bien todo lo que nos metemos y seguimos aumentando las cantidades. El desarrollo de la tolerancia se va incrementando incluso con los medicamentos.
Y esto seguramente lo habéis vivido más de uno. Se necesitan 2 benzodiazepinas, un diazepam o Orfidal o lo que sea, para templar los nervios, y cuando un tiempo atrás era suficiente con media pastillita, ¿no? O con una. Entonces, a medida que se incrementa la cantidad, vamos aumentando la tolerancia. Y al final, pues bueno, ya que lo estoy diciendo, con las benzodiazepinas nos ocurre el efecto curioso de que, pasado un tiempo de consumo, cuando la tolerancia se ha desarrollado, empiezan a producir el efecto contrario para el que fueron prescritas. Y esto deberían de saberlo muchos médicos, que parece ser que no lo saben. Así que cuando estés tomando diazepam o Orfidal y veas que la cantidad que tomas es un poco ya más de lo razonable, y ves que no solamente no te adormece ni te relaja, sino que todo lo contrario, te pone más nervioso, es que está haciendo ya ha revertido su función y está haciendo en ti el sentido contrario para el que está indicada. Por tanto, toca pues hacer una reducción paulatina de consumo, siempre bajo prescripción médica. Ojo con las benzodiazepinas, que es la única droga con el alcohol que tiene un efecto en síndrome de abstinencia que puede ser muy, muy peligroso. Muy peligroso es muy peligroso. Y no voy a seguir con el tema, porque luego dicen los médicos que me meto donde no me llaman. Bueno, lo que estoy intentando explicar es que cuando estamos consumiendo, incrementando las cantidades, la sustancia se va adueñando de nuestro organismo, se va adueñando de la mente, se va adueñando de todo nuestro sistema emocional. Y como consecuencia, el organismo va demandando más cantidad de ellas. Por lo tanto, dedicamos más tiempo a buscarlas y más tiempo a usarlas. Y además, la preocupación por poder tenerlas, por conseguirlas, pues va formando un núcleo de obsesión que es muy difícil de superar. Así que, por increíble que parezca, sobre todo al principio, el desarrollo de la tolerancia nos lleva rápidamente a la adicción. Y esta no es una decisión consciente. A medida que el cuerpo se adapta a las cantidades dañinas de sustancias o de conductas, la esencia de la persona queda relegada. Nos convertimos en títeres de la sustancia. Todos nuestros sistemas celulares están al servicio de ella. Ya no podemos hacer nada que no esté mediatizado por su uso, por su consumo o por el comportamiento adictivo. Todo lo que planeamos tiene que estar mediatizado porque haya cerca alguna forma de abastecernos de lo que sea, porque tengamos cerca un bar, un salón de juego o un camello que nos pueda suministrar lo que necesitamos. Todo gira en torno a ella. La gente y las cosas importantes de la vida comienzan a desplazarse a un segundo plano. Que ya es que no quiero, no es que yo no quisiera estar con mi familia, con mis hijos, no, sí quería, pero quería más lo otro. O quería que estuvieran conmigo mientras yo estaba más con lo otro, ¿no? Y claro, a veces los chavales te miraban y decían, joder, vamos a no sé dónde, y les daban un poco de dinero para que se fueran a comprar 4 chuches y me dejaran tranquilo, ¿no? O sea, todo se va relegando. Pero esto va pasando de una manera tan sutil que en algunos casos se va dilatando tanto en el tiempo que cuando te quieres dar cuenta, los chavales ya han superado la adolescencia y tú sigues todavía retornando a tu infancia, ¿no? Es la hostia esto. Es la hostia. No has dado ni un paso, no te has alejado ni un paso de la infancia y tus hijos ya tienen pelos en las piernas, ¿no? Y dices, y a veces los ves que te hablan con más madurez y con más sensatez de la que tú mismo tienes, ¿no? Y hay veces que hasta los tienes que callar con un bocinazo porque te acomplejan. Así que el sufrido recurso este de tomarse algunos tragos o alguna dosis de lo que sea o algunas píldoras para aliviar los dolores que tienen, pues no sé, pues una pérdida familiar, pues no es solución. No es solución. Para nosotros no es solución. Para una persona potencialmente adicta no es solución. Y más teniendo en cuenta que los sentimientos que no se expresan no desaparecen fácilmente. Si tú te adormeces en un duelo con las benzodiazepinas y un diazepam y te quedas medio sobado y se te ha muerto alguien querido y estás pues muy bien, estarás, no sé, pues como estás, pero ese duelo, ese dolor, ese sentimiento que no se ha expresado, no va a desaparecer. Se va a quedar larvado, se va a quedar doliendo en ti. Pues si te tomas o te pones ciego de alcohol o de deserantes para sobrellevar los sentimientos quedan encubiertos, pero se mantienen latentes. Y en algún momento de la vida reaparecerán de nuevo. Así que hay que tener claro que todo lo que llevamos dentro
Está toda la carga interna que llevamos, que está llenando nuestro vacío, que debería estar libre de todo esto, pues llega un momento en el que tenemos que intentar que no entre más y consumimos para sobrellevar, intentando contener la entrada de más problema a la vez que generamos más problemas. Ahí aparece la preocupación adictiva. La estabilidad psicoemocional comienza a comprometerse y todo, absolutamente todo, acaba siendo menos importante que el consumo de la droga o la conducta a la que seamos adictos. Y una vez que llegamos a ese estado, la gente y las cosas importantes de la vida pasan a un segundo plano. La familia se relega, el trabajo decrece, en el trabajo pues decrece la atención y la calidad, lógicamente, la autoestima disminuye y la culpabilidad aumenta. Se pierde, que es de lo que estoy hablando, la relación con uno mismo y desde luego con cualquiera en quien se haya podido confiar. En este punto ya estamos bien jodidos. Así que, tras este repaso, pues nos vamos a ir situando más y más en el interior, ¿no? En ese interior roto. El martes que viene seguiremos con la salida. Ya he explicado el contacto el primer día, el martes pasado, y estoy intentando explicar la fase en la que fuimos llenando ese vacío con todo aquello que no se tenía que llenar. Vamos a ver cómo se sale en la próxima misión. Así que, pues nada, que seáis buenos y ya nos vemos el martes que viene. Los que estéis de fiesta, pues disfrutad. Hasta el martes. Un beso.